Damos la bienvenida a la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por la provincia de La Suay, candidata a la reelección. Doctora Cuesta, muy buenos días. Iniciemos con su balance sobre esta conmemoración por los 200 años de independencia de Cuenca, un tanto opacas por varias razones, empezando por la pandemia y culminando en la evidencia de que el centralismo sigue postergando los intereses de esta provincia. Le damos la bienvenida. Si podría, por favor, encender su micrófono. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente una conmemoración atípica, ¿no? Precisamente por la pandemia, por el miedo que existe todavía de que podamos contagiarnos, lamentable que esto haya pasado realmente cuando Cuenca cumple 200 años de su independencia. Cuenca es una ciudad que nunca le ha pedido nada a nadie. Es una ciudad que siempre se ha caracterizado por el trabajo, se ha caracterizado por el emprendimiento, se ha caracterizado por la fuerza de su gente. Y realmente lo que molesta es que poco recibe a cambio. Yo recuerdo el mes de diciembre cuando estábamos tratando una de las varias reformas tributarias en donde precisamente por los hechos de octubre se hablaba de un descuento del 10% del impuesto a la renta a las provincias que fueron afectadas por el paro. Y me molestaba mucho porque se saltaban justamente a la provincia de La Suay. Llegaban hasta la provincia del Cañar, o sea, pasaban la Sierra Centro, llegaban a la provincia del Cañar y se saltaban a la provincia de Loja porque era provincia fronteriza. Entonces, yo exigí y ventajosamente tuve el apoyo de los asambleístas, que se le incluya justamente a la provincia de La Suay también en ese descuento del 10% del impuesto a la renta. ¿Por qué se saltan de la provincia de La Suay? ¿Por qué la ciudad de Cuenca no es tenida en cuenta que, como insisto, siempre ha sido víctima del centralismo, pero los ciudadanos, los cuencanos han sabido salir adelante sin pedirle nada a nadie? Veamos cómo están las vías. Lamentablemente, el otro día conversaba con alguien y me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todas las vías que están hacia el sur de nuestra provincia? Que son un verdadero desastre. O sea, lamentablemente en la Asamblea Nacional no tenemos atribuciones para que podamos exigir se construyan las vías, pero hasta en ese sentido la provincia ha sido abandonada. Claro está la falta de la presencia del presidente de la República, probablemente por temas de salud será, pero la vicepresidencia de la República tampoco estuvo presente en la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestra ciudad. Quizá en algo que discrepamos un poquito, doctora Cuesta, es que Cuenca no ha pedido a nadie. Cuenca sí ha pedido y permanentemente lo que le corresponde, que le regalen nada, pero sí lo que le corresponde. Y se le ha retribuido muy poco por su aporte al PIB nacional, a la intelectualidad, al desarrollo de la ciencia, de la cultura. Como muestra, allí tenemos excelentes universidades que funcionan en esta urbe. Realmente estas celebraciones, no solamente por situaciones circunstanciales, accidentales como la pandemia, han demostrado mucho ese sentir gubernamental que es una tónica no reflejada solamente por este gobierno, una situación que históricamente ha relegado los intereses de esta ciudad y de esta provincia, situación que tiene que cambiar. Gracias la aclaración, Gustavo. En efecto, Cuenca, Azuay no pide que se le regale nada, a eso me refería. Y es una ciudad que no para, sigue peleando, sigue luchando, sigue trabajando y el aporte que se hace efectivamente al país es enorme. Si es que vemos el desarrollo económico, el progreso que ha tenido Cuenca ha sido por sus propios méritos. Asambleísta, muy buenos días. Usted ya tocó uno de los temas que es consecuencia en gran parte precisamente de este centralismo que ha venido vulnerando históricamente los derechos de Cuenca, de la provincia de La Suay, y tiene que ver con la vialidad. Prácticamente podemos decir que nuestra provincia, que Cuenca, se encuentra aislada con serios problemas para que la gente pueda llegar y la gente pueda salir. Y
no solamente por vía terrestre, otro de los problemas tiene que ver también con la transportación aérea, que ha sido otra problemática sobre la cual es necesario y urgente ponerle también atención. Aquí la pregunta es cómo avanzar en procesos que permitan intervenciones oportunas, eficientes, que permitan además dar respuestas a estas necesidades que ya se van volviendo apremiantes porque vienen arrastrando muchísimos años sin ninguna respuesta, sin ninguna solución. Realmente usted toca el tema aéreo y es un problema que se ha agravado con el cierre de TAME, por supuesto. Es un problema para los negocios, es un problema para el desenvolvimiento de Cuenca en general. Bien sabemos que muchos de los negocios se hacen en otras ciudades, Quito, Guayaquil, etcétera, y este rato contamos con una frecuencia, o más bien dicho, con una línea aérea que es la que sirve a la ciudad. Cuando estamos hablando que es la tercera ciudad del Ecuador. Sabe que en algún momento incluso mantuvimos una reunión en la Cámara de Comercio de Cuenca con varias personas entendidas en el tema para saber qué es lo que podemos hacer para que se abran más frecuencias e incluso para que puedan entrar otras líneas aéreas que puedan servir a la ciudad, porque también era un problema gravísimo el costo de un pasaje. Y lamentablemente veíamos que eran problemas justamente del centralismo, problemas que existen con la monopolización que había de 2 líneas aéreas, con problemas de la Dirección de Aviación Civil, y eso tenemos que seguir peleando, porque realmente este momento, una cosa, a ver, es viajar por avión, en donde un empresario, en donde un trabajador puede estar en menos de 1 hora en la ciudad de Quito, por ejemplo, en donde lamentablemente por el centralismo se hacen muchísimos de los trámites, de los papeleos, no se diga ahora que insisten en traer problemas en ese sentido, en seguir centralizando las cosas, y a que tenga que hacer 7, 8 horas de viaje vía tierra y en condiciones que no son las más adecuadas precisamente por las carreteras. Por ejemplo, hacia la provincia del Oro, creo que es hasta una especie de deporte extremo pasar por la parte justamente en donde se corta la carretera antes de la mina de San Francisco. Es un peligro, realmente es un peligro, y no se encuentra la atención por parte del Ministerio de Obras Públicas. Se tiene que seguir exigiendo y se tiene que dar pelea hasta que se consiga que nos ayuden, o no que nos ayuden, no es la palabra, que nos retribuyan a todo lo que hace la provincia de La Suay, la ciudad de Cuenca, para el país, por lo menos arreglándonos las vías, efectivamente, y dándonos una solución también para el transporte aéreo. Un próximo capítulo de esta lucha solitaria de Cuenca, doctora Cuesta, está por darse. Nos referimos a la consulta por el agua. ¿Cómo se aporta sobre este tema desde la legislatura? Pues desde el Ejecutivo se evidencia que sigue la imposición centralista de las concesiones para la minería metálica. La SUAY está lleno de concesiones y la política gubernamental da cuenta de forma muy clara que se sigue ignorando la evidente posición de la mayoría de los pobladores de la SUAY. Bueno, Gustavo, frente al tema de la consulta popular, primero la fecha. En principio se hablaba que iba a ser diciembre, resulta que falta una parte del expediente para que vaya a ser ya propuesto esto en el Consejo Nacional Electoral, y yo estoy en constantes conversaciones con el concejal de Cuenca, con Cristian Zamora, que está muy preocupado también por este tema, y es algo que tenemos que impulsar, por supuesto, desde la legislatura, y tenemos que adecuar todas las normas legales necesarias, porque yo estoy segura que va a haber un sí a esta consulta en la ciudad de Cuenca. Para nosotros es muy importante el agua, muchas veces no se nos entiende esa posición que tenemos de que con nuestras fuentes de agua no se metan, pero por el otro lado está este apetito voraz del gobierno en este momento, justamente por el tema de dinero, por la falta de dinero, y encuentran en la minería una fuente para conseguir este dinero. Lo que nosotros decimos es, en las fuentes de agua no, con el agua de Cuenca no. Y eso es lo que tiene que pelearse también desde la Asamblea Nacional, y tratar de que ya el Consejo Nacional Electoral nos fije una fecha clara, una fecha que se supone iba a ser, como digo, en el mes de diciembre,
pero que por otro lado yo creo que hasta por un tema de recursos, un tema de austeridad que hay en este momento debería coincidir con la primera vuelta electoral, sobre todo para que debido justamente al tema de la pandemia no haya ausentismo, sino que todos los cuencanos que vamos a ir a votar ese día en las elecciones presidenciales podamos hacerlo también por una consulta tan importante para nosotros. Coméntenos, doctora Cuesta, sobre otros aspectos de la legislatura. Está en marcha un juicio político en contra de María Paula Romo. Se investigan varios hechos, el manejo que se dio de las protestas del mes de octubre desde el oficialismo y particularmente el reparto de hospitales y el facilitamiento de botines políticos que se habría dado también como una forma de actuar, de facilitar, de cabildear las cosas desde el Ejecutivo. Mire, Gustavo, mucho se ha querido confundir últimamente con el tema de las causales del juicio político. La causal por la que se solicita este juicio político es una, que es el incumplimiento de funciones. Y previo a que la Comisión de Fiscalización aboque conocimiento de esta solicitud, nosotros ingresamos un anexo en donde solicitábamos que se incluya a la información, al expediente que iba a la Comisión de Fiscalización, toda la investigación que hizo ya la Asamblea Nacional en el caso del ex asambleísta Mendoza. Lamentablemente, desde Presidencia no se entregó esa información a la Comisión de Fiscalización. Ahora, como beneficio también de los comisionados, porque hay que tener en cuenta algo. El incumplimiento de funciones es uno, sí, pero se ha mantenido a través del tiempo. Primero tenemos los problemas que hubo en el mes de octubre del año anterior. Lamentablemente eso mucha gente lo ve lejano. ¿Por qué? Porque fue justamente hace más de un año y por la inacción precisamente de quienes tratan de blindar a la ministra, se mantuvo en un cajón esa solicitud de juicio político que fue calificada apenas 9 meses después. Pero durante todo este tiempo hemos visto todo lo que ha sucedido con los botines políticos. Y cabe recalcar que estos botines políticos, estos repartos, a decir de los involucrados en estos casos, surgen justamente a raíz del primer juicio político que fue archivado por la ex Comisión de Fiscalización. Entonces aquí hay un incumplimiento de funciones que se sigue manteniendo en el tiempo. El día de mañana, la Comisión de Fiscalización cumple su plazo para preparar un informe en donde puede recomendar o no el juicio político. Si lo recomienda, por supuesto, irá al Pleno de la Asamblea o lamentablemente, si no lo recomienda, otra vez se archivará en el seno de la Comisión. Como digo, el día de mañana se cumple ya el plazo legal para que tengan este informe, a menos que la comisión pida 5 días adicionales que les faculta la ley. ¿Qué cree que es lo que va a pasar con este informe? Mire, Gustavo, de acuerdo a la posición que he visto yo de los comisionados, a los cuestionamientos que se han hecho, tanto a las pruebas de cargo que se presentaron como a de descargo, a los testigos, yo considero que la solicitud de juicio político, ese informe va a ser favorable para que continúe en el Pleno. Los argumentos son muy claros. Se trata de desvirtuar por parte del gobierno, hablando de que se detuvo un golpe de Estado en curso, por ejemplo. Pero yo me pregunto, si había un golpe de Estado en curso, si había un atentado a la democracia, ¿dónde están los responsables? No existen responsables, como tampoco existen responsables, por ejemplo, del incendio de la Contraloría. Este momento no está en discusión si estamos o no estamos de acuerdo con las protestas de octubre. Lo que estamos hablando en este momento es cómo actuó el Ministerio de Gobierno, que es el encargado de la seguridad ciudadana, que es el encargado de las políticas públicas frente a la fuerza pública, en esos momentos tan difíciles y tan dolorosos para el país. Por ejemplo, cuando se habla de las bombas lacrimógenas caducadas, que es un poco lo que más se ha publicitado en este caso. Aquí hay 2 incumplimientos. Uno, frente a la Policía Nacional, que debía contar con los equipos necesarios para enfrentar este tipo de sucesos. Y 2, la salud de los ciudadanos que se ve afectada frente al uso justamente de este tipo de armas no letales, pero que se encontraban caducadas. Mire, Gustavo, en estos días incluso surge información en que la policía no contaba con las municiones necesarias, en este caso hablando de estos gases lacrimógenos, al punto que tuvo que pedirse a préstamo a Colombia. Nuestra Policía Nacional no tenía implementos necesarios ni para los eventos de octubre ni para ninguno. Se tuvo que pedir a préstamo a Colombia gases lacrimógenos. Imagínese usted el estado en el que está la institución.
Por otro lado, que muy sueltos de huesos nos digan que es lo que había, es lo que estaba a mano. El general de la policía, a mí me llamó mucho la atención las reiteradas ocasiones que dijo que se utilizaron las bombas lacrimógenas caducadas porque no existe una norma legal que les prohíba. Se le decía, a ver, general, en derecho público se puede hacer únicamente lo que está expresamente permitido, lo que no está permitido se entiende y se sabe prohibido, que no hay ninguna norma legal que les prohíba utilizar este tipo de armamento. Realmente llama la atención. Otra cosa que ha sucedido es que se trata de desviar de cierta manera la atención hacia la policía. Este no es un trámite administrativo, este es un juicio político. Hablamos de responsables políticos y aquí el responsable político como primera autoridad de la Policía Nacional y la primera autoridad que está a cargo de la seguridad de los ciudadanos es el Ministerio de Gobierno en la persona de quien ostenta el cargo de ministro de Gobierno. Otro tema que me llamó la atención, que para mí es uno de los más graves, el ataque a centros de paz, como le decimos nosotros, universidades que acogieron a la familia de los indígenas que se manifestaban. Cuando salen los indígenas de sus comunidades, lo hacen con sus hijos, con sus madres, con sus mujeres, y estas personas fueron acogidas por universidades que fueron atacadas. Hoy nos dicen que no existen en el Ecuador centros de paz porque de acuerdo al derecho internacional, para que un lugar sea decretado o declarado centro de paz, primero debe declararse un conflicto bélico. Entonces disparemos nomás, lancemos bombas lacrimógenas nomás porque no estamos declarando conflicto bélico, entonces se puede atacar tranquilamente a estos lugares de acogida. Créanme que cómo se está tratando de manejar el tema realmente molesta y llama la atención. Ahora, doctora Cuesta, sin duda que el manejo desde el gobierno de los sucesos de octubre puede ser cuestionado, pero fue el manejo de una situación sumamente compleja para el país que se replicó, además con distintas facetas en varios países de América. María Paula Romo es vista por muchos analistas como la funcionaria de mejor desempeño del gobierno nacional. ¿Cuáles considera usted son los principales hechos, aquellos puntuales y también las actuaciones que la descalifican y que ameritan el juicio político y su eventual censura? Para mí, el incumplimiento de funciones, como le digo Gustavo, que se mantiene a través del tiempo. Cuando la ministra habla de que a ella se le debe juzgar por octubre, yo pregunto, ¿por qué octubre? Octubre del año 2018, cuando permitieron la fuga de Fernando Alvarado, que bueno, el proceso del señor Alvarado concluyó de otra manera, pero en ese entonces tenía un grillete electrónico, no podía salir del país y simplemente se lavaron las manos, por supuesto lanzándole la culpa siempre a los mandos medios, ¿no? Que es culpa del ECU 911, de los operadores del ECU 911. Después pregunto, a ver, octubre del 2019, ¿por cuál octubre? Por todos los hechos que se dieron en octubre del año pasado, violencia, personas que perdieron su ojo, tanto civiles como policías, falta de equipamiento de la Policía Nacional, falta de políticas públicas claras, el no cuidar de la seguridad de los ciudadanos, no cuidar tampoco de los periodistas que estaban cumpliendo con su labor y frente a los lamentables hechos con los periodistas del comercio, se creó este comité interinstitucional que tampoco fue convocado. Y ahora, octubre del 2020, en donde tenemos todo este tema de los casos de los repartos famosos de hospitales, repartos de cuotas políticas. Entonces, ¿sobre qué hechos de octubre? Octubre de 2018, 2019, 2020. El incumplimiento de funciones se mantiene durante el tiempo. El otro día le escuchaba a algún analista que decía que tal vez no debía ser juzgada por este tipo de casos de octubre de 2019, sino tal vez, por ejemplo, por la inacción que hubo frente al femicidio en Ibarra. Eso fue motivo del juicio político que fue archivado el año anterior y que justamente genera porque de acuerdo a las declaraciones de uno de los involucrados, dice que parte del dinero que se estaba entregando era precisamente para el juicio político que se llevaba a cabo en la asamblea, que no sabe si se llegó a entregar o no, pero que esa parte del dinero iba destinado a eso. Ahí está el nombramiento del gobernador de Manabí. Entonces, motivos existen de sobra. Cada vez más hechos van surgiendo que configuran justamente este incumplimiento de funciones.
Asambleísta, en otro tema, nos gustaría conocer cuál es el análisis o la lectura que tiene usted en el marco de este proceso electoral que Ecuador ya está viviendo y los cambios, en muchos casos inesperados, realizados por el Consejo Nacional Electoral en las delegaciones provinciales, uno de ellos aquí en la ciudad de Cuenca, con el cambio del economista Harris, hoy encargado un funcionario de carrera, Teodoro Maldonado. ¿Esto tiene alguna implicación en este proceso electoral? ¿A qué le atribuye usted que en el marco de un proceso en marcha se realicen este tipo de cambios? A mí me ha llamado mucho la atención la remoción de el señor Jorge Harris, sobre todo porque incluso era una persona que garantizaba transparencia, él es miembro de la Comisión Anticorrupción, entonces lo que se necesitan son procesos electorales transparentes. Creo que precisamente por todo lo que está viviendo el país, el mundo en general, con el tema de la pandemia, es cuando más vigilantes tenemos que estar. En este momento, lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral tiene un sismo interno que hace que los ciudadanos desconfiemos, siempre se desconfían normalmente de las instituciones, ¿no? Se ha desconfiado del Consejo Nacional Electoral y ahora, más que nunca, tenemos que estar atentos a qué es lo que va a suceder, cuáles son las decisiones que están tomando, qué es lo que está pasando con esta facción de mayoría, por qué están destituyendo o por qué están pidiendo la renuncia a algunos personeros, qué es lo que está pasando realmente. Habíamos señalado en la presentación, doctora Cuesta, que usted busca la reelección como asambleísta de la SUAY. ¿Cuáles son sus principales argumentos para pedir nuevamente el voto a los cuencanos? Y vale la pena que también nos aclare y aclare a la audiencia algo que puede confundir al electorado, esto es, los motivos de su separación de CREO y ahora su retorno a la coalición CREO Partido Social Cristiano para su reelección. Bien, Gustavo, en efecto, yo fui invitada a participar con el Partido Social Cristiano en este proceso electoral, encabezando la lista de candidatos a la Asamblea por Azuay. Yo me mantengo independiente, no estoy en este momento afiliada a ningún partido político, como le digo, fui invitada a participar. ¿El por qué? Mire, como bien ustedes conocen, yo presenté un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que fue aprobado por unanimidad, que era el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales del Ecuador, que lamentablemente fue vetado por el Ejecutivo. Era un proyecto de ley, era una ley que buscaba que quienes han cometido delitos contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes no se vuelvan a acercar a ellos. No entiendo los motivos hasta el día de hoy, créanme que le doy las vueltas del por qué el Ejecutivo lo vetó, alegando que se estaba atentando contra el derecho de los violadores, contra el derecho al trabajo de los violadores, cuando en ningún caso se les prohibía trabajar, sino simplemente se les decía acerca de niños no. Este trabajo que para mí es un trabajo que sigue pendiente porque yo peleé mucho por esa ley, peleé con la sociedad civil por esa ley que, como digo, fue aprobada por unanimidad por la Asamblea, se empata justamente con una de las propuestas o con la primera pregunta de la consulta popular que es impulsada por el abogado Nebot, en donde nos preguntan a los ecuatorianos si es que estamos de acuerdo con que un violador de niños, niñas y adolescentes tenga una condena de al menos 50 años en la cárcel. Yo le digo que sí. Yo no quiero que un violador sea de mi hijo, de los hijos de mis amigas, de mis compañeras, de mis vecinas, de nadie. No les quiero cerca. Si a mí me preguntan si quiero que un violador esté 50 años en la cárcel, le digo sí. Eso fue lo que me impulsó sobre todo a participar nuevamente en estas elecciones, porque estoy segura que esa pregunta, como las otras, por supuesto, tendrán una aceptación mayoritaria de los ecuatorianos. Y desde la legislatura adecuaremos todos los cuerpos legales necesarios para que eso se cumpla. Por otro lado, Gustavo, he sido una persona que durante estos casi 4 años he cumplido con mi trabajo. He presentado proyectos de ley, por supuesto, he presentado observaciones a proyectos de ley y he ejercido mi labor de fiscalización, lo que me ha traído un montón de problemas, incluso amenazas, pero justamente son las dos funciones que tiene un legislador, legislar y fiscalizar. Entonces, en base a eso es que puedo decirles a los ecuatorianos, y ojo que no es ningún mérito el no estar involucrado en casos de corrupción, porque eso me parece terrible, no es ningún mérito,
pero dentro de la Asamblea Nacional, que es una asamblea que está con un 2% de aceptación de los ecuatorianos, hay legisladores que se han cumplido con su trabajo. No hablo solo por mí, hay varios legisladores en todas las bancadas que se han mantenido absolutamente alejados de estos repartos, alejados completamente de estos hechos que lo único que hacen es empañar la confianza que los ecuatorianos han dado a sus representantes, en este caso a sus mandados, que son los legisladores. Quizá vale la pena aún aclarar, doctora Cuesta, pues no está totalmente claro. Este veto del Ejecutivo que usted menciona al proyecto que también ha mencionado y descrito, ¿qué tuvo que ver con Creo? Pues esto provocó su separación del bloque. No, Gustavo, fue un poco antes que yo me desafilié del movimiento Creo, y yo salí en muy buena lid del movimiento, no es que salimos con peleas ni mucho menos, sino que en ese momento yo tenía proyectos de ley que no representaban una ideología, que no representaban una bandera política, sino eran proyectos de ley ciudadanos, proyectos de ley que no estaban dentro de la agenda legislativa que podía tener ese momento el bloque, y era mucho más fácil para mí pelearlos de manera independiente, como es, por ejemplo, el caso de la ley Revas, que consiguió un voto unánime en la Asamblea Nacional. Como le digo, fue un tema de pelea de proyectos de ley, sobre todo, más que otra cosa. Lo que nos llevaría a pensar que usted, luego de las elecciones, en caso de ser favorecida por el voto popular, se separaría nuevamente de quienes le están acogiendo para esta elección, la coalición Creo y Partido Social Cristiano. Mire, yo comparto mucho la manera de trabajo del bloque del Partido Social Cristiano. Y es justamente por eso que me han invitado a participar con ellos. Peleamos mucho nosotros por cierto tipo de temas, como por ejemplo no aceptar que se les suban más los impuestos a los ecuatorianos. Entonces hemos tenido sí una consonancia de trabajo en base al trabajo que he realizado yo y que han realizado los asambleístas del Bloque Social Cristiano. Bien, queremos agradecerle a la doctora Lourdes Cuesta, ella es asambleísta por la provincia de La Suay y también candidata a la reelección. Buenos días, doctora Cuesta.